Gloria al Señor. Qué hermosas alabanzas. Gracias, hermano Raúl. Estamos todavía con Mateo, estamos avanzando. En el capítulo 23 de Mateo, Jesús acababa de hacer una denuncia contra los líderes espirituales. ¿Recuerdan cómo les declaró su pecado? Les denunció su orgullo, su hipocresía. Denunció el prejuicio que ellos tenían hacia otros seres humanos, especialmente su prejuicio contra Jesús mismo. Y también denunció su deseo de ellos de solo hacer su voluntad, sin importarles la voluntad de Dios. Como una pequeña introducción para lo que será este sermón, quiero que sepan, los israelitas estaban esperando a un libertador guerrero, un salvador que viniera con armas y ejércitos de ángeles a liberarlos. Ellos querían un líder político que los libre del yugo de los colonizadores, de los conquistadores romanos. En Israel, muchas personas no entendieron que Jesús es el único líder que los podía salvar de sus pecados. El único líder espiritual que puede salvar a la humanidad entera. Y el tirano del que Jesús nos puede salvar es el pecado, es la maldad y es la muerte eterna. Lo que vamos a ver hoy, el título de este sermón, es el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Vamos a leer unos cuantos versículos desde el capítulo 23, los versos 37, hasta el capítulo 24, el verso 2. Solo son 5 versículos. Mateo 23, verso 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Lucas 19:41 dice que Jesús lloró sobre Jerusalén. Esta es la ciudad de Jerusalén actual. Jesús lamentó profundamente lo que les iba a pasar. Lo hemos hablado en algunas ocasiones. La destrucción total de Jerusalén. 35 años más tarde de estas palabras que Jesús emitió. Una cosa es importante decirla. Jesús no los odiaba, aunque lo habían rechazado. Jesucristo no odiaba a los fariseos ni a nadie, pero era necesaria hacer la denuncia de sus errores y de sus maldades para que se arrepintieran. Lo que Jesús quería es que los fariseos, la ciudad de Jerusalén, supieran cuánto Jesús los amaba.
Jesús quería que los líderes espirituales, que toda Jerusalén y sus visitantes que habían llegado esos días, conocieran, experimentaran el amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Jesús quería era protegerlos. Lo que Jesús quería era cuidarlos con amor maternal. Jesús quería darles seguridad y amor para recibir la protección, para recibir ese cuidado, para recibir ese amor de Dios. Es necesario que nos acerquemos a Dios. Tenemos que buscar a Dios y vivir en comunión con Él todos Amén. los días. Amén. Y en cada instante. El Salmo 91, solo voy a leer el verso 1, el verso 4 y el verso 14. Salmo 91, verso 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Verso 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. Amén. El verso 14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. La compasión de Jesucristo hacia estas personas que lo rechazaron en Jerusalén es la misma compasión que tiene Jesús hacia las personas que lo rechazan hoy. Como dije antes, Jesús trató de expresar su amor, protección y cuidado. Pero ¿cuál fue la respuesta de los líderes espirituales? Rechazo y oposición abierta. Mi trabajo como pastora es que usted, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, conozca que Jesús tiene el deseo de expresarle a usted su amor, Amén. su protección, Amén. y su cuidado sobre usted y sobre toda su familia. Amén. Mi hermano, mi hermana, ¿cuál es tu respuesta a Jesús? Jesús tenía el anhelo de salvar a todo su pueblo, a Jerusalén, o sea, a toda Israel. Pero la respuesta, una vez más, de los líderes espirituales en Jerusalén no fue positiva. ¿Cómo respondieron? Rehusaron arrepentirse. Jesucristo no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por siempre lo será. Amén. Así que Jesús tiene ese mismo anhelo de salvarte a ti. Amén. Jesús tiene ese mismo anhelo para protegerte y para cuidarte. ¿Lo creen? Amén. Sí. ¿Cuál es tu respuesta a Jesús? Jesús fue rechazado por los líderes espirituales y por algunas otras personas en Israel. Pero ese rechazo abrió paso para que Dios abriera la puerta
a nosotros, que no somos del pueblo de Israel. Por más de 2000 años el Evangelio se ha estado predicando en casi todo el mundo. Para entender mejor lo que acabo de decir, yo le invito como tarea, lea el capítulo 11 de Romanos y entenderán mejor lo que les digo. Juan capítulo 1, los versos 10 al 12. La palabra de Dios dice, hablando acerca de Jesús: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿cuál es tu respuesta? El verso 38 dice: he aquí la casa de ustedes les es dejada, desolada, desierta. Esta es la visión profética de nuestro Señor Jesucristo, de lo que iba a pasar después. Los romanos vinieron y destruyeron el templo de Jerusalén. Destruyeron toda Jerusalén y asesinaron a más de 1 millón de personas. En el año 139 expulsaron a los judíos de su propia tierra. Y esa no fue la primera vez. Jesús les dijo, cuando limpió el templo, dijo: mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Pero después del rechazo de los líderes religiosos, Jesús les dice: la casa de ustedes, porque ya no es más la casa de Dios, porque rechazaron a Jesucristo. Dios los abandonó, pero no abandonó a su pueblo Israel totalmente. Dios todavía los ama, los cuida, los protege. Sin embargo, lo que pasó en Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, fue cumplimiento a profecías bíblicas. Primera Reyes, capítulo 9. Solo voy a leer los versos 7 y 9. Dice, es Dios que está hablando, y dice: yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí. E Israel será por refrán a todos los pueblos, y dirán: por cuanto dejaron al Señor su Dios y tomaron a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído el Señor sobre ellos todo este mal. Jeremías 12, versos 7 y 17 dice, otra vez es Dios que está hablando a través del profeta Jeremías, y dice: he dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. Si no obedecen, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice el Señor. Son palabras de juicio muy duras. La desolación de Israel, incluyendo obviamente Jerusalén,
duró casi 2000 años. Los árabes, después de que los judíos fueron echados en el año 139, los árabes la habitaron, cambiaron nombres a muchos lugares históricos, destruyeron muchas cosas. 1000 años más tarde, con las cruzadas, la Iglesia Católica destruyó también muchos lugares históricos y construyeron iglesias católicas sobre estos lugares. Hermanos, hermanas, considerando el duro juicio de Dios sobre una nación que desobedeció a Dios, les pregunto, ¿hay algo en tu vida que le dé permiso a Dios para desatar su juicio sobre ti? Se los voy a volver a preguntar. Si quieren anotar la pregunta, hay bastante papel, aquí tengo bastantes bolígrafos. ¿Hay algo en tu vida que haga que Dios desate su juicio sobre ti? Si es así, mi hermano, mi hermana, arrepiéntete y ven a Jesucristo hoy. Amén. El verso 39 dice, es Jesucristo todavía hablando y dice, porque les digo que desde ahora no me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Esto nos indica que el ministerio público de Jesucristo había terminado. Ya no me verán, les dijo. En hebreo, Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Viene de la escritura Salmo 118, el verso 26. Es la escritura preferida de los judíos para el día de la Pascua, lo que nosotros conocemos como la Semana Santa. Vamos a ver el capítulo 24, el primer verso, y vamos a cambiar el slide. Vamos a ver los versos 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto es en parte la ciudad de Jerusalén y el templo. Esto es más que todo el templo de Jerusalén. Imagínense qué inmenso era. Y venían de muchos lugares del mundo a ver este templo. Este templo fue considerado una de las maravillas del mundo. Amén. Pero Jesús les dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿De qué sirvió toda la belleza de la arquitectura y la decoración de este templo? ¿De qué sirvió todo el dinero y todo el poder de los saduceos, de los herodianos, de los fariseos, de los sacerdotes? El dinero que habían acumulado por medios injustos. ¿De qué sirvió todos esos rituales tan estudiados al detalle, donde no había amor,
ni compasión. ¿De qué sirvió todo ese su aparente celo por Dios? ¿De qué sirvió la manera en que pretendían servir a Dios? ¿De qué sirvió esa piedad fingida, esa aparente santidad de estos hombres hipócritas que por dentro estaban llenos de pecado? Desgraciadamente, no fueron solamente esos hombres a los que Jesús denunció los que cayeron bajo el juicio de Dios. Ellos arrastraron a miles de víctimas inocentes que confiaron en ellos. Arrastraron a la nación de Israel a su destrucción. Hay una cosa es importante reconocer. Dios solamente esperaba una cosa de ellos, una sola. La única cosa que ellos rehusaron hacer. Dios esperaba de todas estas personas que pusieran su fe en Jesucristo. Amén. Yo les pregunto, ¿es difícil poner nuestra fe en Jesús? Para poner nuestra fe en Jesús, debemos de renunciar a toda adoración a cualquier otro objeto, imagen, persona. ¿Es eso difícil? Al pueblo de Israel, Dios lo único que esperó fue que tuvieran fe en Jesús. Amén. Mi pregunta para ti, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, ¿has puesto tu fe en Jesucristo? Amén. Cuando te hago esta pregunta, te pregunto si solo has puesto tu fe en Jesús y nadie más. Esto implica que tú no puedes seguir poniendo tu fe en tu dinero, en tu trabajo, en tu esposo o tu esposa tal vez. Amén. Esto implica que tú no puedes poner tu fe en ninguna imagen, ni en ninguna virgen, ni en nadie. ¿Has puesto tu fe en Jesucristo? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Si todavía tú no has puesto tu fe totalmente en Jesucristo, yo te invito hoy a que hagas esa confesión de fe en Jesús. Amén. Y así te puedas salvar del juicio de Dios. Porque el juicio de Dios es eterno. Y esto no es que digo por hacerles dar miedo. Esto es algo real y el pueblo de Israel es el claro ejemplo. De estos hermosos edificios que fue el templo de Jerusalén, solo queda el pedazo de una pared. Que vamos a pasar al la siguiente imagen. Esta pared que ustedes ven, la completaron. Esto era nada más un pedazo. Habían pedazos, solamente la pared que ven así. Eso es todo lo que quedó de ese hermoso templo. Y esta parte que ustedes ven es lo que se conoce como el muro de los lamentos, en el que todo el pueblo de Israel lamentó lo que les ha ocurrido por 2000 años.
la segunda fotografía. Nuestro hermano Raúl tuvo el privilegio de estar ahí. Y él puso una oración en esas aberturas como ustedes ven. Y los rabinos recogen esas oraciones, si no me equivoco, cada día de descanso y oran por ellas. El templo de Jerusalén fue destruido 2 veces. La nación de Israel fue destruida también esas 2 veces. La primera por los babilonios y la segunda por los romanos. Esto nos da a entender que la idea del templo es temporal. Es solamente por un tiempo. Hoy en día, Dios considera el templo de Dios a cada uno de nosotros. Amén. Nosotros, cada uno de ustedes, somos piedras vivas en la casa de Dios. Aleluya. 1 Corintios 6:19, Pablo nos da a entender esto de una manera diferente también y nos dice, ¿o no saben que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo? Quiero contarles también que desde que los judíos, y con esto voy a terminar, desde que los judíos fueron expulsados de Jerusalén por los romanos en el año 139, los judíos han tenido un anhelo profundo de regresar a su tierra, la tierra que Dios les ha prometido desde Abraham. Amén. Este deseo de regresar se debe a la seguridad que ellos tienen de que el Mesías vendrá a Jerusalén. El libertador que anhelan desde el Génesis es conocido por ellos como el Mesías. Y ellos piensan que Jesús vendrá a Jerusalén, o sea, el Mesías vendrá a Jerusalén a reinar sobre Israel y sobre todas las naciones. Nosotros sabemos que el Mesías es Jesucristo. Amén. Aleluya. Muchos judíos todavía no reconocen a Jesús como el Mesías. Cada año, cuando los judíos celebran la Pascua, la salida de Egipto, más o menos es en nuestra Semana Santa, ellos los judíos expresan su anhelo al empezar la cena pascual con las palabras Leshana Abaha Be Yerushalayim. El próximo año celebraremos la Pascua en Jerusalén. Amén. Eso es lo que quiere decir. Leshana Abaha Be Yerushalayim. Este deseo ha aumentado mucho más todavía desde que Israel se estableció como nación, como un estado soberano en el año 1948. Son casi 2000 años de no haber sido una nación. Vamos a pasar al siguiente slide. Desde 1948, 3.300.000 judíos han ido a vivir a Jerusalén porque ellos tienen la esperanza de que su Mesías vendrá. 3.300.000 personas han cumplido su anhelo. Le'eshana Haba'ah Be Yerushalayim. El siguiente año lo celebraremos en Jerusalén. Amén. Amén. Y se quedaron a vivir en Jerusalén porque ellos esperan Así es. que el Mesías vendrá. En Israel hay más o menos 13 millones de personas.
más que antes, Dios ha puesto en los judíos ese anhelo, ese deseo, esa urgencia de volver a Jerusalén para recibir al Mesías que ellos están esperando. En Romanos 11, los versos 23 y 26 dice, es Pablo hablando a los romanos, y dice, aún Israel, si no permanecieren en incredulidad, serán incluidos. Amén. Pues poderoso es Dios para volverlos a incluir. Y luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, según nosotros los cristianos, el pueblo de Israel estará listo para su regreso y le darán la bienvenida con estas palabras. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch haba Beshem Adonai. Hay muchas canciones con esta palabra porque están esperando al Mesías. Hermano, hermana, mi amigo, mi amiga, Jesucristo ha prometido que va a volver. Y cuando Jesucristo vuelva, ¿estarás tú listo para su regreso? ¿Estarás tú lista para el regreso de Jesús? Vamos a orar. Si hay alguien en esta noche que quiere entregar su vida a Jesús,